Muy buenas chicos, chicas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar a hacer pan, con una receta muy fácil, muy sencilla y muy rica. En esta receta no voy a usar ninguna masa madre ni ningún prefermento, ya que hoy haremos pan rápido y básico. En otro vídeo os enseñaré a hacer pan con masa madre. Los ingredientes que vamos a utilizar son los que podemos encontrar en cualquier supermercado, para que veáis que se puede hacer pan con harina de trigo normal. Empezamos pesando los ingredientes. Para esta receta necesitaremos 1 kilo de harina de trigo común. Se puede usar también harina de fuerza o harina panificable. Yo lo haré con harina de trigo común para que veáis que se puede hacer el pan igualmente. 650 mililitros de agua. El agua yo la voy a usar templada, porque de donde vivo ahora mismo hace frío. Si hiciese calor, se tendría que echar agua un poco fría. Jugaremos con la temperatura del agua para conseguir una masa final de entre unos 23 y 26 grados. 20 gramos de sal. Hay dos tipos de levadura en los supermercados y se puede usar cualquiera de las dos. Tenemos por una parte la levadura fresca, que es la que viene en un cuadradito de color crema y se conserva en nevera. Si usáis la levadura fresca pondríamos 20 gramos. La otra levadura es la levadura liofilizada. Esta no hace falta meterla en nevera y aguanta más tiempo. Viene en sobrecitos y es granulada de color marrón. Esta es la que voy a utilizar en la receta de hoy. Echaremos la sal en el bol de la harina y moveremos un poco con la mano o con una cuchara, aunque yo soy partidario de utilizar la mano. Ya hemos mezclado un poco la sal con la harina. Ahora echamos la levadura y a continuación casi todo el agua, reservando un poquito. Empezamos a mezclar. El agua que hemos reservado es porque según el tipo de harina absorberá más o menos agua. Si por ejemplo usamos harina fuerte, seguramente tengamos que añadir más agua. O si la harina lleva un tiempo empaquetada, podría estar más seca y necesitar más agua. O más húmeda, entonces la harina, a lo mejor con 600 mililitros de agua aproximadamente, no necesita más agua. Eso lo calcularemos con la vista y el tacto. Si todavía vemos que nos falta un poquito de agua para nuestra masa, le podemos añadir de poco en poco. No os preocupéis si la masa se os pega en las manos. Es normal, luego con el amasado se dejará de ir pegando poco a poco. No hay que añadirle más harina, a no ser que se nos haya ido la mano echando agua. Cuando la masa haya cogido forma, la sacaremos del bol a la mesa y ahí comenzaremos el amasado. Hay varias formas de amasar el pan. Las dos formas más utilizadas son estas: el modo convencional o el amasado francés. Este tipo de amasado es el que suelo utilizar yo en la mayoría de los panes. Ambas formas de amasar son igual de buenas. Amasaremos unos 7 minutos. Amasando conseguiremos que entre oxígeno en la masa y se vaya desarrollando el gluten. Es muy importante desarrollar el gluten, porque entre otras cosas va a conseguir que nuestra masa mantenga el máximo oxígeno posible cuando fermente, para que cuando metamos la masa en el horno no se hunda y desarrolle bien. Pasados los 7 minutos, si vemos que la masa se empieza a quedar lisa pero se empieza a romper, la tendremos que dejar en la mesa y la taparemos con un bol durante unos 5 minutos para que descanse. Así conseguiremos que el gluten se relaje y se amase sola sin tocarla. Ya lo veréis. Ya han pasado los 5 minutos. Vamos a ver si la masa se ha relajado y vamos a ver cuánto tiempo le queda de amasado. Para eso vamos a realizar la prueba de gluten. Cogemos un poco de harina y nos lo ponemos en los dedos. Cogeremos un trozo de masa y le intentaremos estirar poco a poco con la yema de los dedos, intentando crear una capa transparente. Cuando veamos que la masa no se rompe fácilmente, seguramente es que esté lista o casi lista. Amasaremos durante unos 2 minutos más. La masa ya está lista. Ahora cogeremos el bol que hemos usado para tapar la masa mientras descansaba en el amasado y vamos a espolvorear un poquito de harina.
o un poquito de aceite de girasol. Nos lo untamos en la mano y lo restregamos por las paredes. Muy importante que sea de girasol, no de oliva, porque el de oliva le dará sabor y no queremos eso. Cogeremos la masa y le daremos forma de bola, intentando que la parte de arriba se quede lo más apretada posible sin llegar a romper el gluten. Una vez hecho esto, lo meteremos la masa dentro del bol. Ahora que la masa está dentro del bol, echaremos un poquito de harina por encima o un poquito de aceite de girasol. Cogeremos un paño y lo mojaremos. Lo escurriremos para que solo se quede húmedo y lo colocaremos encima de la masa. Esto lo hacemos para que cuando fermente no se seque la capa de arriba y se cree una corteza. Dejaremos la masa que fermente hasta que doble su volumen aproximadamente, durante 1 hora y media, 2 horas. Ya ha pasado 1 hora y 45 minutos y vemos que la masa ha doblado su volumen. Cogeremos un poco de harina y la echaremos encima de la mesa. Sacaremos la masa del bol y la pondremos encima de la mesa. Ahora vamos a desgasificar un poco la masa. Tendremos que aplastarla un poquito. Vamos a dividir la masa en trozos de 350 gramos, intentando pesar lo más exacto posible la masa, evitando trozos sueltos. Los trozos de masa que sobran los podéis utilizar para hacer unas pizzas riquísimas. Vamos a formar nuestras barras. Cogeremos los extremos del rectángulo de la masa y los llevaremos hasta el centro. Luego envolveremos la masa como os enseño, intentando que la masa quede lo más estirada posible por arriba. Así conseguiremos que fermente hacia arriba y no hacia los lados. Repetimos estos pasos en todas las masas. Ahora tendremos que alargar la masa un poco. Juntaremos las manos e iremos alargando poco a poco la masa, dejando el final de las barras con punta, sin pasarnos, porque si no, no entrará en nuestra bandeja de horno. En la bandeja del horno pondremos papel para hornear o papel de aluminio, con unas gotitas de aceite para que no se nos pegue. Colocaremos las barras en la bandeja, dejando hueco suficiente entre barra y barra, para que al fermentar no se nos junte la masa. Taparemos las barras de nuevo con el paño húmedo y las dejaremos fermentar de 30 a 50 minutos. 15 minutos antes de los 50 minutos habrá que encender el horno y ponerlo a 230 grados, calor arriba y abajo. Ya han pasado los 50 minutos y vemos que las barras ya están listas para hornear. Cogeremos harina y las polvorearemos un poco por encima. Cogeremos una cuchilla o un cuchillo bien afilado y haremos 3 cortes a las barras hacia la izquierda, con cuidado de no deshinchar la masa. Pondremos una olla o una bandeja con un poco de agua en la parte inferior del horno, para generar vapor y así crear una buena corteza crujiente y buen color. O podemos usar un pulverizador directamente sobre la barra. Ahora que nuestro pan está dentro del horno, bajaremos el horno a 210 y hornearemos unos 20 minutos. Pasados 5 minutos, sacaremos la olla si la hemos puesto y seguiremos horneando. Ya han pasado los 20 minutos y vemos que nuestro pan ya está listo. Lo vamos a sacar y lo pondremos encima de una bandeja para que se enfríen bien y pueda crear una buena corteza sin coger la humedad. Como veis, hemos hecho pan rápido, fácil y muy rico. Ponedme en los comentarios qué os gustaría que hiciese de panadería, bollería o pastelería. Para próximos vídeos, dadle like si os ha gustado y suscribiros si no queréis perderos ninguna receta. ¡Hasta pronto!